Hablemos de los condensadores y o capacitores. Los condensadores o capacitores son componentes eléctricos que cumplen la función de cargar corriente, es decir, de cargarse con electricidad y no soltarla hasta que se ponga en contacto con una superficie, un cuerpo o un material cuya composición permita la atracción de electricidad, como puede ser una superficie metálica o un cuerpo metálico u otro componente, ya sea una resistencia o un motor, etcétera, etcétera. Los condensadores o capacitores, pueden decirse de las dos formas, tienen dos formas de escribirlas o tienen dos simbologías. La primera es para los capacitores cerámicos, que simplemente son dos rayitas. Se caracterizan por no tener polarización. Y después tenemos los capacitores electrolíticos, que sí tienen polarización. En su representación, la rayita representa la polarización positiva, mientras que la curva representa la polarización negativa. En un circuito común y corriente con una fuente de voltaje, esta sería la esquematización del circuito, en donde tendríamos una fuente de voltaje o una fuente de tensión, un capacitor que lo escribiríamos con la letra C, ya sea un capacitor número 1, capacitor número 2, etc. Y con una corriente que en este caso, ya vamos a entrar en tema, no se va a llamar más corriente, sino que se va a llamar carga, representada por la letra Q. Por el momento veamos este pantallazo de cómo se vería el esquema de un circuito con un capacitor. Además, para un capacitor, su unidad de medida es el faradeo. El faradeo se representa con la letra F minúscula y puede tomar valores tanto grandes como puede ser milifaradios o kilofaradios, etc. O números chicos o bajos como pueden ser microfaradios, nanofaradios o picofaradios. En la fórmula para calcular la capacitancia podemos encontrar 4 por pi por 9 por 10 elevado a la 9 por superficie sobre espesor. Tenemos la siguiente fórmula que nos puede dar el valor de capacitancia en el caso de que no sepamos cuánto vale ese capacitor o cuánta capacitancia tiene. Tenemos esta fórmula que está compuesta por el valor de capacitor, que está en faradios, nuestra constante o nuestro valor dieléctrico, que acá tenemos la tabla de los distintos materiales. Esta tabla también la podemos encontrar en el apunte. El dieléctrico no tiene unidad, simplemente es el valor que represente o el valor que tenga en la tabla, no tiene unidad. Después podemos encontrar constantes como lo son 4pi por 9 por 10 elevado a la 9. Esto es más que nada para un ajuste en la unidad. Y después tenemos la S, que corresponde a superficie, que esta se va a estar midiendo en metro cuadrado. Y después tenemos la D, que representa el espesor o la distancia entre las dos placas metálicas que intervienen en un capacitor. Este espesor se va a medir en metros.
Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a ver un poco más de la parte teórica o de la parte de la introducción de un condensado. Cuando nosotros hablamos de capacitores y su capacitancia medida en farads, como mencionamos anteriormente, tenemos que tener en cuenta las unidades que puede presentar una capacitancia. Generalmente, de forma impresa en los capacitores físicos, no encontramos un valor específicamente en farads, sino que podemos encontrar otras unidades, como lo pueden ser esto. Esta unidad significa microfarad. Y vamos a ver todas las unidades presentes que podemos tener en los farads. Si nosotros establecemos el faradio como unidad central en nuestra barra de unidades, si nosotros nos dirigimos a la izquierda, vamos a poder presenciar la unidad de mili, la unidad de micro, la unidad de nano y la unidad de pico. Estos son valores chicos, es decir, valores menores. Si nosotros nos vamos a los valores mayores, que son más a la derecha, que estos no son tan comunes, pero también vamos a verlos. Tenemos el kilo, tenemos el mega, tenemos el giga y el tera. Generalmente no se usan estos valores, solamente tenemos en cuenta los valores de pico, nano, micro y mil. ¿Cómo podemos expresar estas unidades? Si nosotros establecemos faradios como notación científica el cero, es decir, el punto de comienzo, si nosotros vamos a la izquierda, es decir, los valores chicos, vamos a ver que mili se escribe por 10 elevado a la menos 3, micro se escribe por 10 elevado a la menos 6, nano se escribe por 10 elevado a la menos 9, mientras que pico se escribe por 10 elevado a la menos 12. Esto mismo se respeta del otro lado, nada más que en lugar de sus exponentes en negativo, irían en positivo. Estos exponentes de notación científica significan una forma más simplificada de escribir tantos ceros o tantos espacios en un valor. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos 0,0000002 faradios, en lugar de escribir esto, simplemente podríamos escribir una forma más reducida, como lo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,2 microfarad. Cuando nosotros tenemos esto, simplemente es una forma de escribir más reducido un valor con múltiples decimales. ¿Ven cómo se acortó de tantos ceros para llegar a un 2 en faradio y escribirlo en microfarad? ¿Cómo llegué a micro? Simplemente conté la cantidad de espacios que corría a la derecha, que fueron 6, recordando que para escribir micro es por 10 elevado a la menos 6. Acá tenemos dos ejemplos de situaciones en donde necesitamos conocer la capacitancia del capacitor y solamente nos dan el material que se va a estar usando como dieléctrico, el espesor y la superficie de las placas. En este caso, simplemente tenemos que revisar en el material el valor dieléctrico que va a tener, en el aceite mineral
si nosotros revisamos, va a tener un dieléctrico de 2,2 a 2,4. ¿Qué significa 2,2 a 2,4? Cuando tenemos dos valores dieléctricos, simplemente lo que tenemos que hacer es sacar el promedio entre ellos. Es decir, sumar 2,2 y 2,4 queda 4,6 y dividirlo entre la cantidad de dieléctricos, en este caso 2. Así que dividimos 4,6 entre 2, que nos da 2,3. Muy bien. Entonces el dieléctrico del aceite mineral va a ser de 2,3. Ya tenemos todos los valores presentes para la ecuación de la capacitancia, así que simplemente reemplazamos los valores. La capacitancia va a ser el dieléctrico, que son 2,3, 4pi por 9 por 10 elevado a la 9. Si mucha gente no sabe cómo escribir por 10 elevado a en la calculadora científica, simplemente tienen que apretar la tecla EXP, que significa exp o exponente, y simplemente lo que va a hacer es escribir una E en la calculadora, y esta E representa un por 10. Y el siguiente número que pongan va a ser el número al que está elevado a ese 10. En este caso, si quieren poner un 9, simplemente tienen que poner E9. Y esto va a ser lo mismo que poner esto, por 10 elevado a la 9. Entonces tenemos 2,3 sobre 4pi por 9 por 10 elevado a la 9. Y nos faltaría multiplicar la superficie y el espesor. Pero antes que nada veamos algo. La superficie, el espesor, está en milímetros, pero tendría que estar en metros. ¿Cómo hacemos para pasarlo? Hay dos formas. Una que es la más fácil, pero peor queda, que es simplemente pasar en la escala de distancia. Tenemos metro, y para este lado tenemos decímetro, centímetro y milímetro. Podemos pasar de milímetro a metro, corriendo 3 veces la coma para la izquierda, que nos quedaría en 0,0007 metros. Lo cual es correcto, pero hay una forma más fácil de escribirlo, que es con notación científica. Con notación científica, simplemente tenemos en cuenta que milímetros en la escala de distancia es por 10 elevado a la 3. Que significa que es lo mismo escribir 0,7 milímetros que 0,7 por 10 elevado a la 3 metros. Es decir, este es el valor en milímetros y esta es la conversión escrita en notación científica de estos milímetros a metros directamente. Así que podemos escribirlo de esta forma. Es decir, los 0,4 metros cuadrados, que esto es correcto porque lo necesitamos en metro cuadrado de la superficie, y el espesor lo escribimos con notación científica, que serían 0,7 por 10 elevado a la 3 metros. Si nosotros resolvemos esta ecuación, la capacitancia que nos va a quedar es de 1,16 por 10 elevado a la menos 8. ¿Qué sucede acá? Esto, sí, está en farads. ¿Pero en qué unidad? Nosotros habíamos hablado que teníamos distintas unidades para expresar los faradios de una forma más corta. Por 10 elevado a la menos 8 no expresa ninguna unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos entre todas las unidades de faradio que tenemos, que son mili, micro, nano y pico, vemos que tenemos solamente múltiplos de 3. Es decir,
del 0 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9 y del 9 al 12, múltiplos de 3. Pero el 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, no representa ninguna unidad. ¿Cómo solucionamos esto? En la calculadora vamos a poder encontrar una tecla que dice ENG, que se traduce engine o simplemente pasaje. Ese pasaje lo que va a hacer es directamente convertir nuestro resultado en algún múltiplo de 3 que esté más cercano. Si nosotros le apretamos una vez, nos lo va a pasar a por 10 elevado a la menos 9, que ya en este caso sí cumpliría una unidad de faradios que vendría siendo nano, porque es por 10 elevado a la menos 9 faradios. Si nosotros la apretamos de nuevo, nos la va a convertir a por 10 elevado a la menos 12 faradios, y esta va a corresponder a la unidad de pico. Pero dejémoslo en por 10 elevado a la menos 9, que es el más cercano al resultado que nos quedó. Cuando nosotros apretemos la tecla ENG en la calculadora, nos va a hacer el pasaje y nos va a quedar que el resultado expresado en nano, recordando que esto es nano faradio, va a ser de 11,6 nanofaradio. Si nosotros vamos al segundo caso del petróleo, vamos a notar que tenemos en la tabla del petróleo simplemente un 2. Entonces el dieléctrico es igual a 2. Lo mismo con el espesor, 0,7 milímetros. Lo convertimos, como lo habíamos hecho anteriormente, en 0,7 por 10 elevado a la 3 metros. Y el 0,4 metros cuadrados es correcto porque ya está en metros cuadrados. Así que simplemente reemplazamos en la ecuación de capacitancia. El dieléctrico es 2 sobre 4 por pi por 9 por 10 elevado a la 9 por la superficie, que es de 0,4 metros cuadrados sobre 0,7 por 10 elevado a la 3 metros. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos va a quedar en 1,01 por 10 elevado a la menos 8 faradios. Acá sucede lo mismo que sucedió arriba, nos deja en un resultado que no equivale a ninguna unidad de faradios porque no es múltiplo de 3, es un 8, no es múltiplo de 3. Así que simplemente apretamos la tecla ENG en la calculadora científica y nos va a hacer el pasaje de 10,1 por 10 elevado a la menos 9 faradios. Que esto, escrito en la unidad que representa por 10 elevado a la menos 9, son 10,1 nanofaradios. Bien, este es el procedimiento que se debería hacer cuando debemos calcular una capacitancia a través de la fórmula dieléctrica.